Bienvenidos a su podcast Lecciones de Impacto. Y el día de hoy estoy de manteles largos porque tengo unas invitadas maravillosas, fantásticas, que están haciendo cosas súper importantes en el ámbito del emprendimiento, de las mentorías, de los coachings. Y quiero presentárselas el día de hoy. Ellas son Lulú Herrera, a quien tengo el honor de conocer ya hace varios años, que estuvo en una certificación conmigo, y a Berta Giraldo. De Lulú Herrera, les puedo decir que ella lleva más de 25 años en el mundo del desarrollo personal. Entonces, es una gran mentora, es coach de vida. Recientemente se certificó con RISC, SAS by Bertalú Giraldo. También es conferencista internacional por la Cámara Internacional de Conferencistas. Tomó la certificación Legacy Expert junto conmigo. Tiene el certificado Más allá del éxito por John Maxwell y también ha participado en talleres como Encuentro con tu ser y sentido de vida por el poderosísimo Alex Gómez Medina. Y Bertalú, ella es colombiana y se define como hija de Dios, es mamá de tiempo completo y su pasión es poder seguir en el rol de eterna aprendiz. Ahí coincidimos muchísimo porque yo también me encuentro todo el tiempo aprendiendo más y más y eso es lo que nos ayuda precisamente, como dice ella, a seguir construyendo todo el tiempo su ser. Y además tiene una frase que a mí me encanta que dice, activa tu mente y emprende. Entonces tengo el honor de estar con estas dos grandes invitadas y pues platícanme, chicas. ¿Hay quien quiera empezar a hablar acerca de estos temas, ¿no? Que son tan importantes como emprender desde el ser, como siempre estar en desarrollo? Pero ustedes son las expertas. Cuéntenos. A ver, te platico. Bueno, pues yo te pedí esta entrevista por lo siguiente. Eh, yo conocí a Bertalú y aunque ya había hecho yo una certificación de coaching, pues por algún motivo nunca llegó el papel a cerrar la universidad y yo la verdad no me sentía preparada. Entonces realmente no es algo como que yo comunicaba de que yo fuera coach, porque la verdad no me sentía así. Pues como dicen, Dios no se equivoca, Bertalú y yo nos conocimos en esa feria y ella me ofrece entrar a su certificación y la verdad me llevó una grandísima sorpresa porque es una certificación que justamente empieza desde el ser para emprender. Y entonces empiezo a hacer la certificación y obviamente lo primero que pasa es que empiezo a trabajar conmigo misma y pues a superar una serie de obstáculos que traía en ese momento. Empiezo a darme cuenta, empiezo a ampliar muchísima mi conciencia, que eso está muy importante. Con toda esta metodología que ella tiene en su certificación, es una metodología que ella creó, ya les platicará. Pero aquí lo más importante es que no es nada más el decir soy coach y tengo la certificación y tengo el papelito. No es eso. A donde ella te lleva para poder estar y para poder acompañar a las personas que están contigo es precisamente desde el ser, desde lo que quieren, desde lo que les apasiona. Y yo creo que es como la estrategia perfecta para ahí, de ahí tomar el hacer, ¿no? Cómo hacerlo, obviamente ya ella nos da una serie de estrategias muy buenas para hacerlo y al final, pues, ¿qué es lo que voy a obtener de todo esto? Entonces, la certificación sí está muy dirigida al ser, hacer y tener. Yo creo, para mi punto de vista, fue maravillosa, los laboratorios muy completos, yo aprendí muchísimo ahí, muchísimo a coachar y ha sido muy completa y la verdad, siempre se lo dije, estoy admirada de lo profesional que es esta certificación, de cómo salimos preparados y pues muy contenta. Hoy yo sí me siento una coach y sí me siento una mentora y hoy sí me siento muy segura de cómo acompaño a las personas. Entonces, bueno, pues esto es prácticamente pues lo que estamos haciendo es una certificación de ella, es la escuela de ella y ahora me invita a trabajar y a participar en esta certificación. Así que bueno, pues le doy la palabra a Bertalú, ella te explicará más ampliamente lo que es y lo que abarca esta certificación. Gracias, Lulu. Y qué lindo escucharte y escuchar esas palabras. Y Josué, bueno, lo que tú nos preguntabas, la importancia de emprender desde el ser, eh, creo que es vital. Es vital que todas las personas
toda acción y toda decisión que tomen lo hagan precisamente desde el ser. Pero ese ser que sana, ese ser que quiere entregarse al mundo, ese ser que quiere el bienestar por el prójimo. Pero para ello primero requerimos trabajar en nosotros mismos. Y fíjate que emprender desde el ser, yo soy emprendedora desde los 12 años, con papás emprendedores que siempre me dijeron, crea empresa, crea negocio, y yo todo el tiempo creando negocios, emprendimientos, no sé si por allí se escucha, emprendedores llevando su negocio, no sé si se escucha por allí, pero bueno, hace parte de lo que vivimos hoy. Entonces, ¿cómo entregamos y desde dónde entregamos? Al ser yo emprendedora, creía que estaba lista y que tenía las habilidades por aquellos saberes en los cuales nosotros nos formamos y que desde pequeño nos enseñan a hacer, hacer las cosas bien para tener unos resultados, para tener un éxito que hoy en día el mundo más pregona desde claves fundamentales. Y la clave para mí fundamental es conocernos a nosotros mismos. La clave fundamental y que para mí cimienta todo, en mi caso, y hablo con todo el respeto de las creencias que cada persona tenga, es esa conexión con el creador de todo y es Dios. Entonces, cuando yo pude tener esa conexión consciente con Dios, con la fe, para que yo estoy aquí en este plano terrenal, entendí que como estaba emprendiendo, nunca iba a tener éxito. Y no el éxito que el mundo me muestra, sino el éxito que a mí me da paz, tranquilidad, me da gozo, me da plenitud. Y fíjate, Josué, que una pregunta que yo hago en muchas de las formaciones, incluidas las certificaciones, ¿qué es el éxito para ti? Porque hay veces el éxito que cada uno de nosotros define es el éxito que alguien más nos está mostrando hoy en día en las redes sociales. Ese éxito por tener, por acumular cosas, pero no estamos acumulando tesoros preciosos que yo le llamo perlas de sabiduría, y es precisamente momentos increíbles con nuestras familias, el entregar desde la coherencia, el tener riqueza en la salud, el sentirme bien, en cómo estoy hoy y no afanado en el estrés, en el agotamiento, en una cantidad de cosas por ese tener, por ese futuro. Yo quiero tener, tener, tener. Y te cierro esto que tú preguntabas de este emprender con una frase de Eric Fromm que a mí me encanta y es, si soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, ¿quién soy? Wow, de verdad que qué poderosas palabras. Y yo coincido muchísimo contigo porque mi segundo libro que nunca publiqué, que algún día voy a publicar, habla justo de eso, ¿no? Empieza con que tengamos una definición del éxito, pero del éxito desde nuestra perspectiva. Yo creo que efectivamente de pronto todo el mundo quiere emprender, se ha puesto muy, muy de moda y todos dicen, bueno, ¿por qué vas a emprender, no? Porque quiero tener más dinero, porque quiero tener el control de mi tiempo, porque quiero despedir a mi jefe, porque ya me harté del trabajo tradicional o porque me dijeron que en el emprendimiento se gana muy bien, ¿no? Y eso, aunado a que la sociedad pone entre nuestros ojos una definición del éxito, de cuáles son tus títulos, cuáles son tus logros, cuáles son tus posesiones, nos tienen cerrados en estas definiciones que no nos permiten justamente expresar lo que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Entonces, súper importante lo que mencionas porque se nos tiene que quedar ahí, anótenle, que el éxito es lo que nosotros definimos que es el éxito. Y como bien lo dijiste, nos tiene que dar paz, nos tiene que dar plenitud, nos tenemos que sentir bien con ello, porque vemos a la gente que está todo el tiempo corriendo, ocupada, terminan exhaustos todos los días y le dices, bueno, y estás muy feliz, estás muy pleno, te sientes en paz y lamentablemente no es su realidad, ¿no? Se sienten estresados, cansados, odian despertarse al día siguiente, aunque tengan muchas posesiones, aunque ganen mucho dinero, aunque estén en el top de cada una de sus áreas, pero por no hacer este ejercicio importante de definir desde nuestro ser qué es lo que realmente queremos para nuestra vida, no les da real plenitud. Cierto, cierto, Josué. Les voy a comentar en lo particular, pues, y como dice Josué,
Siempre el éxito lo vimos con el signo de pesos, esa es una realidad, así nos educaron, así era, muchas cosas que hemos tomado, entrenamientos, las empresas te están exigiendo ciertas cosas y todo tiene que ver mucho con el dinero y tiene que ver mucho con los conocimientos, que no estoy diciendo que esté mal, no está mal, pero al final nos perdemos en esa partecita y dejamos la más importante que es la del ser. Y sí les digo que en lo particular a mí me ha pasado esa parte y hasta ahorita, de un tiempo para acá, de aproximadamente un año, y cuando empiezo precisamente la certificación con Bertalú, empiezo a darme cuenta, o sea, hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero hacer. Pero tenía tan tatuado esa parte de que no, yo quiero el éxito porque yo quiero mucho dinero, porque yo, o sea, que ha sido un camino difícil poderme quitar ese tatuaje para entrar en el ser y aunque lo he trabajado mucho y sí soy una persona que trabajo mucho en mí y pues, me conocen ustedes, pero ese punto no lo dejaba y no me dejaba estar a mí. Hoy, pues con mucho también trabajo interno, con mucho trabajo de espiritualidad, con todas estas pláticas que tengo con Bertalú, con la certificación. Hoy entiendo esto que está diciendo Bertalú, si no estamos congruentes con lo que somos, si no damos desde el ser, si no damos desde lo que amamos, o sea, no hay manera porque no estamos transmitiendo. Y probablemente no tenemos un currículum ni de Harvard ni de Yale y no importa, no importa. Porque para mí pararme en un lugar y transmitir lo que yo soy o lo que yo les puedo ofrecer para un buen cambio en su vida, si les sirve, esa es la parte más importante, ¿no? Yo creo que es el mejor, es el mejor acompañamiento y creo que es el mejor granito para dejar al mundo. Súper. ¿Tú quieres agregar algo más, Bertalú? Eh, bueno, sería más que todo complementar a lo que ambos decían y por un lado tú hablabas del ego, ese ego que es como un globo de helio, que en ocasiones nosotros empezamos a inflar por todo lo que nos está diciendo nuestro entorno. Está siendo exitoso y no creas, yo también hago parte de ese globo y en algún momento de mi vida empezó a inflarse con ese helio de las personas que me decían, Berta, tú eres, y empieza uno a sentirse diferente y empieza ahí también a desenfocarse en su propósito y sentido de vida y empieza a perderse en su caminar, es decir, ¿para qué estoy yo acá? En mi caso, ¿para qué yo estoy? Yo estoy para servirle a Dios, para entregarle a Dios desde la coherencia, desde el servir de manera honesta, de entregar y no engañar. Y no engañarme a mí misma, que es lo importante también, porque en ocasiones nosotros estamos entregando, engañamos a todo el mundo, pero también nos estamos engañando nosotros mismos. Esa conexión, como decía Lulú, de la parte espiritual. Y cuando yo hablo de la parte espiritual, no hablo de religiosidad, porque podemos ser muy espirituales, porque todos los días nos conectamos, no sé, con una meditación, porque hacemos el ejercicio de contemplación, de ver algo y en ese algo proyectarme y ver realmente quién soy. En estos días hacía un ejercicio que por allí el doctor Mario Alonso Puig decía que cuando él estuvo en varios entrenamientos, él hacía esto de la contemplación y él decía que veía allí una imagen de las montañas rocosas y él decía que, wow, no era 1 hora ni 2 horas, sino que fueron creo que 4 horas en donde él contemplaba esto, donde él se proyectaba. Y ese ejercicio lo hice yo aquí en mi casa con la misma imagen, porque casualmente mi hijo, él es pintor y cuando él estaba pues en la Escuela de Bellas Artes, él dibujó estas montañas rocosas. Y empecé yo a verme allí y dije, wow, claro, y acá la tengo al frente, después se las mostraré, y decía, wow, cuánta oscuridad hay en mí, cuánta claridad hay en mí, cuántas personas se ocultan detrás de esa montaña que soy yo y que pienso que son otros, pero soy yo misma. Entonces, cuando nosotros empezamos a quitarnos todos esos velos, empezamos a conectar realmente con nuestra esencia, con quiénes somos, para qué estamos acá, y entender que este viaje es temporal. Todos sabemos ese etiquete, en mi caso, mi etiquete de llegada a este viaje llamado vida fue un 21 de enero de 1978, pero no sé cuándo me toca hacer ya el cierre,
para decir, ya no voy más. Entonces a diario siempre le digo a Dios, permíteme hoy obrar para agradarte, hacer las cosas para ir a esa meta cuando yo me vaya de este mundo. Y de repente esa meta puede ser dejar un legado a mi hijo, de quién estoy, cuáles son mis valores, de qué estoy entregando a mis alumnos, a mis clientes en la empresa, a las personas, a mis sobrinos, porque siempre que nosotros estamos actuando, alguien más nos está viendo, pero alguien más nos está viendo como un referente para copiar. Entonces es una gran responsabilidad de nosotros como líderes de nuestra propia vida y también esas personas que transmiten un mensaje a través de la voz. Este programa, Josué, antes de entrar, yo dije, Dios, guíanos y que este espacio le llegue a las personas que les corresponda recibir este mensaje y que nosotros también seamos ese instrumento para entregar desde el amor lo que cada uno de nosotros tiene. Así que para las personas que escuchen, simplemente mírese, obsérvese, a ver quiénes son y hacia dónde quieren ir. Súper. Fíjate que lo que acabas de mencionar y lo conecto con la frase que nos dejaste en tu participación anterior, que es, ¿quiénes somos? Y yo les quiero preguntar a ustedes que llevan mucho tiempo en este camino del desarrollo humano, ¿cómo, cómo llevar a las personas a llegar a esta definición de su ser? Eso es una pregunta que cuando yo inicié también me la hicieron, yo me la he hecho durante mucho tiempo, en varias conferencias la he compartido y alguna vez me la hicieron a mí, ¿no? O sea, me dijeron, ¿quién es usted, no? Entonces, yo quiero preguntarles ahora a ustedes eso, ¿no? ¿Cómo guían a las personas a que lleguen a esa definición? Y si pueden compartirnos cuál es su propia definición de esa pregunta, sería increíble. Ok, Lulu, A ver. ¿quieres? Dale. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que yo soy parte de la conciencia que Dios me ha permitido ser. O sea, no hay otra definición. Soy lo que me muestra Dios cada día. Soy una persona, digo, si ya me amplío, si soy una persona eh, pues, que trata de dar lo mejor, soy una persona que trato de estar en lo mejor y de ser lo mejor. Ese es lo que yo soy. O sea, todos los días ser la mejor versión de mí. Y probablemente, Josué, ayer justamente estaba escuchando un podcast sobre esta parte de quién soy yo y decían, qué difícil pregunta porque pues puedes irte al quién soy yo, bueno, pues yo soy desde tu currículum vitae hasta realmente tu esencia, pero la realidad es que pues soy la persona que entrega lo mejor de mí, esa es la que soy yo. No, no puedo dar otra definición. Y eso es lo que trato de hacer cada día y estar viviendo en la mejor versión. Súper. Bueno, Ah, adelante. gracias. Bueno, ¿quién soy? Te respondo esa primera. ¿Quién soy? Soy hija de Dios, así como te decía, soy hija de Dios, una mujer que a diario busca estar en equilibrio, una mujer imperfecta, eh, una mujer que en su proceso de oscuridad, cuando tuve una depresión, dudé de Dios, de su existencia. Por eso te decía que hoy en día tengo una fe consciente de que Él no es una lámpara de Aladino que nos da conveniencia o intercambia y hace canje de interés compuesto, tú que también eres financiero. Entonces Dios no funciona así. Y ahí empecé a entender mi relación, que yo soy más porque soy hija de Dios y puedo lograrlo todo y puedo hacerlo todo con esa confianza y con esa certeza que Dios nos da a cada uno de sus hijos. Somos, y es lo segundo que tú nos preguntabas, y era cómo decirle a las personas precisamente que conecten con ese quién soy. Y es precisamente entender que somos todo aquello que se va a llevar nuestra alma. No somos lo que tenemos, no somos el carro, no somos el título. Muchas personas empiezan, yo soy contadora, yo soy todos los saberes. Pero de repente, en mi caso, yo soy contador público y mi proyecto y mi empresa empezó como
consultorías tributarias, financieras, contables, y hoy te digo, ya eso no soy. O sea, si así me definiera de lo que soy de mis saberes. Entonces entendí que eso es mi hacer. ¿Y desde dónde lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo desde eso que sí soy, desde mis valores, desde mis principios, desde mi fe, desde mi coherencia. Eso soy. Entonces, para que las personas puedan definir, empieza a hacer una lista de esto que yo soy, o sea, que nadie me lo va a quitar, que nadie puede decir eso es mío, nadie puede decir los valores de Berta son míos, el amor de Berta, la fe de Berta es mío, el carro yo lo tengo y de repente, no sé, requiero por X situación tenerlo que entregar o ya deja de ser mío. Es decir, eso no me lo voy a llevar porque eso hace parte de lo material. Eso material que yo tengo que se va a quedar y simplemente son recursos que Dios permite que nosotros adquiramos para servirle al mundo. Yo sí soy esa persona que utiliza mi carro para servir a mi vecino que requiere ir al médico. Esa soy yo, una persona que le sirve a los demás. ¿Quién soy yo? Esa persona que todos los días digo, yo puedo hacer esto y lo hago. Pero lo hago desde dónde? Desde ese impulso, desde esa fe, desde ese amor, confiando en que Dios me acompaña en eso. Y acá Josué, una frase que Joel Austin comparte en cada una de sus prédicas y que me encanta y que tiene estos tres ingredientes, el ser, el hacer y el tener. Y él dice, yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo y puedo hacer lo que dice que puede hacer. Y todo esto él lo dice precisamente refiriéndose a la Biblia. Somos lo que dice Dios que somos. O sea, no es la persona que va a decir, Josué es esto, no, es Dios. Y tú aceptas ser eso que eres. Y por eso también está por allí la parábola de los talentos, Mateo 25. Si nosotros confiamos en esos talentos que Dios nos da o dudamos precisamente de esos talentos y nos da miedo cosechar con ello y decimos, no, 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 yo mejor guardo estos talentos, los guardo que no vaya a ser que se me pierdan. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que confiemos, actuemos, accionemos desde el amor, desde la confianza y la confianza no por el hombre, sino la confianza de que Dios nos está respaldando. Qué bello lo que mencionas, porque efectivamente hace poco estuve colaborando con un libro que inicia justamente con la parábola de los talentos, o sea, cómo todo está conectado, ¿no? Finalmente. Entonces, nos dan esta bolsa de talentos y muchas veces por seguir el guión que nuestros papás nos dicen, que la sociedad nos dice, los ocultamos porque al final efectivamente nos escondemos detrás de eso de decir, yo soy ingeniero y ya, ¿no? Hace tiempo yo platicaba con una de mis tías cuando decidí ser emprendedor, ¿no? Que renuncié a mi trabajo, empecé un camino diferente. Y ella me decía, ¿y entonces para qué sirvió todo lo que hiciste? Porque ya no eres ingeniero. Yo dije, bueno, lo que yo aprendí en la carrera y lo que apliqué y todo va a seguir siendo mío, pero no soy solo eso, o sea, no es que ya mi vida es un desperdicio, eso me lo dijo una maestra, de que cuando la volví a ver me dijo, ay, no, qué desperdicio, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y yo dije, pues es su visión que muchas veces está pues ahí limitada justamente por esta creencia de ya obtengo un título, tengo cierto logro, cierto puesto, cierto empleo y ahí me quedo y no estoy explorando todo lo que yo en realidad podría dar, todo el legado que puedo dejar si me atrevo a conectar con mi ser y a decir, bueno, sí, sí, estudié ingeniería, pero no soy eso. Sí, soy financiero, pero tampoco soy eso, ¿no? Y en todo mi hacer, ¿cómo puedo dejar un legado e impactar positivamente a otras personas desde mi esencia de mi ser, ¿no? Ahora, yo sé que justo esto es algo que le pasa a muchos emprendedores que tienen que reinventarse. O sea, al final es, pues sí, yo soy contador, soy ingeniero, soy doctor, soy abogado, pero a la hora de emprender, si emprendo desde mi esencia, pues algo totalmente distinto a lo que nosotros nos hemos dedicado, a lo que es nuestra profesión. Entonces, compartan ustedes si tienen alguna historia de reinvención potente, ¿no? Que dices, wow, o sea, al final terminamos usando unos talentos totalmente distintos de los que creíamos y cómo las ha impactado este tipo de reinvenciones. ¿Ay, Betalú? Ok.
Fíjate, yo sé que precisamente lo que Lulu compartió un poco de la certificación y lo que yo te decía que cuando terminé contaduría, yo decía, eso es lo que yo quiero, eh, acompañar a las personas y de hecho trabajé en una empresa donde yo era la directora financiera y contable y alguien me decía, ese puesto tuyo a mí no me gusta, todo el día ahí sentada frente a una pantalla, qué aburrido. Y yo le decía, respetable, porque en mi caso tampoco sería, o sea, tampoco me atrevería a hacer lo que tú haces, me parece también algo que es muy retador y tampoco me preparé para eso. Eh, y toda la vida, hablo toda la vida, en ese periodo de tiempo, de mis 20 a mis 37 años, creí que iba a ser contadora y a eso me iba a dedicar. Cuando tuve mi quiebre en una depresión que yo creé, que hoy en día digo, la viví porque yo misma la creé con todo lo que tenía en mi mente, con todas las huellas a través de mi vida, de mi historia, creé esa depresión a los 38 años y ahí empezó esa reingeniería de mi ser, a reinventarme, a decir, ven, es que no es emprender como yo vengo haciéndolo, es que emprender no solamente consiste en crear un negocio, que yo soy contador, soy financiera, o sea, todo eso de los saberes que tenemos, ingredientes fundamentales al momento de emprender un negocio, pero no son ingredientes para emprender en nosotros, en quienes somos, hacia dónde vamos, para qué estamos acá. Y empiezo esa reingeniería escuchándome un libro de Rick Warren, 40 días con una vida con propósito. Y empiezo ahí, ¿para qué yo estoy acá? Es que el hecho de que yo esté aquí es algo más grande que el estar haciendo, cumpliendo expectativas de alguien más. Y empiezo ese camino de esa reinvención, de esa reingeniería, a redescubrir, ok, cuáles son los pasitos. Y de allí empiezo como a documentar todo este proceso que yo estaba viviendo de la depresión y dije, ok, puedo ofrecerle esto, pero también quiero crear algo que le pueda quedar como un legado, como algo para que las personas que quieren emprender lo tengan, como ese manual que les permita seguir consultando lo que no sea algo temporal, de, ok, lo tuve hoy, sino esa formación transformacional. Yo me formo y me transformo, no me formo para acumular más contenido, más textos para leer, sino me formo para formarme, adquirir los conocimientos y transformarme y asimismo impactar la vida de otros. Entonces yo dije, ok, entonces a esto de mis saberes yo le quiero agregar también desarrollo personal, le quiero agregar coaching, le quiero agregar todo esto y hacerlo desde allí. Entonces, todo lo que yo hago, Josué, y todo lo que hacemos en la escuela es precisamente desde el ser, pero es emprender no desde el negocio. Cuando Lulú estuvo en la certificación y que hoy en día hace parte del equipo de Asrecondrix, Lulú me decía, Berta, pero el emprendimiento o algunos otros decían, es que los negocios, yo le decía, es que primero la certificación, los primeros 3 meses solamente nos dedicamos a emprender en nosotros. Nosotros aquí, o sea, si vienes tú a la certificación o a la formación o a cualquier curso, entrenamiento, taller de Bertalú Giraldo, no vas a encontrar que primero empecemos por esa parte dura. Es decir, no vamos a empezar a decir las finanzas, empieza aquí, vamos a hacer el presupuesto. No lo vas a encontrar, porque así en la nueva reingeniería o en la nueva estructura de Bertalú Giraldo, en el nuevo emprendimiento, eso no está. Entonces, si vienen a encontrar eso, no lo van a encontrar. Aprendí, creo que todos estos procesos, uno, de lo que yo vivo, pero también de lo que viven aquellas personas que están en mi entorno y aquellas personas que yo amo. Y aquí quiero mencionarlo de manera muy especial a mi papá, que siempre digo que él es mi maestro financiero, al igual que mi mamá. Hoy en día mi papá tiene Alzheimer, tiene 91 años, la semana pasada cumplió 91 años, un emprendedor que yo soy, digamos, todo lo que mi papá me dijo o esas instrucciones o esos consejos maravillosos que yo decidí tomar para mi vida, no impuestos, sino que yo decidí tomar. Y es precisamente escuchar a nuestros padres. Hoy les digo a las personas que están aquí, si quieren emprender, una forma de emprender en su ser, en entender ese quién soy, es recibir la sabiduría de nuestros padres. Esa sabiduría que papá y mamá nos pueden entregar en todo lo que ellos hicieron al momento de emprender
como esposos, como padres, como amigos, cómo se relacionaron con otras personas y así nosotros construir todo eso y traerlo al emprendimiento. Y te menciono a mi papá, porque creo que es un llamado a todas las personas, que a veces no tenemos en cuenta esos consejos que nuestros padres nos dan. Eso que tú decías, mi mamá, es precisamente tener en cuenta, escuchar a nuestros padres, ¿qué nos están diciendo ellos? Hay veces cuando estamos en cierta edad, hacemos caso, no prestamos atención, pero si tenemos a nuestros padres hoy en día vivos y podemos tener una conversación consciente y coherente con ellos, aprovecharlos y recibir de ellos toda la sabiduría. Y se los digo hoy, que yo con mi papá ya hoy en día no puedo tener ese tipo de conversación, porque él ni siquiera sabe quién soy yo, pero lo más importante que me dijo una vez una amiga, pero tú sí sabes quién es él. Claro. Entonces, emprender es un proceso gigante, es un proceso maravilloso, es un proceso, cuando hablamos de un emprendimiento de negocio, es un proceso que hay que hacerlo con cuidado, es un proceso que no todo el mundo está preparado para hacerlo, al igual que emprender en nosotros mismos, no todo el mundo se atreve a emprender en su ser. Y cierro con una frase de Benjamin Franklin, que él dice, hay tres cosas extremadamente duras de transformar o de moldear: el acero, el diamante y a nosotros mismos. Wow. Bien. No conozco esa frase, pero qué potente está. Sí. Lulú, ahora tú Y comparte. bueno, sí, bueno, en mi caso, también hace aproximadamente 40 años tuve una depresión sumamente fuerte. Pues yo vivía fuera de la ciudad, vivía sola. La verdad, ni siquiera sabía lo que era la palabra depresión. Yo pensaba que me iba a morir. Y bueno, gracias a Dios, con grandes amigos que tenía en Guadalajara, me llevaron a doctores, me hicieron una serie de estudios y finalmente, bueno, pues el diagnóstico fue de que tenía que ir a un psiquiatra y llegué y empecé con este camino. Cuando yo empiezo, pues por mis terapias y todo lo que empecé a tomar y a buscar, encuentro que es tan grande y que no nos conocemos y todas esas heridas y todo, o sea, todo lo que conlleva nuestra niñez que no, pues que en su momento a veces no sanamos y pues cuando crecemos nos trae una serie pues, de situaciones difíciles. Empiezo a sanar al tiempo, pero siempre en mí había una búsqueda y les voy a decir, yo siempre decía, ok, yo voy al psicólogo y voy a cursos y voy a diferentes terapias y siempre decía yo, pero tiene que haber una terapia o un curso donde yo pueda trabajar lo que traigo, o sea, no nada más escucharlo, o sea, escuchar, pues sí, escuchas a la psicóloga, y no estoy hablando mal de nadie, porque los trabajos de todos son muy honrados y a mí me han servido muchísimo, pero en su momento yo decía, yo quiero algo que pueda trabajar. Y hace 35 años, más o menos entre 35 y 38 años, llegan a mí unos seminarios que justamente, o sea, trabajaba, todo era un taller y se trabajaba desde el ser, hacer y tener. Hoy, después de tantos años, digo, qué bárbaro. John Roger era un mago con Russell Bishop, que fueron los creadores de estos seminarios Insight, y digo, qué maravilla, o sea, qué maravilla porque cuando yo empiezo a meterme a esos seminarios, que aparte me metí muchísimo, muchísimo, y empiezo a crear conciencia, les quiero decir que para mí era, o sea, no puedo creer la inconsciencia en la que yo vivía. Y para mí lo más valioso, fuera de muchas cosas de sus seminarios, pero para mí en su momento lo más valioso fue empezar a crear conciencia. Y a partir de empezar a crear conciencia, a conocerme y a darme cuenta, pues, en mis luces, mis oscuridades, lo que tenía que trabajar, por qué estaba mal, de dónde venían ciertos patrones, por qué accionaba, o sea, porque sí accionaba de cierta manera, qué era lo que me detonaba el hecho de que yo tuviera esas reacciones a veces agresivas, a veces de depresión, a veces de enojo, de tristeza, en fin, o sea, muchísimo aprendizaje. Y la verdad es que
digo, aunque yo estaba en el turismo y me encantaba y siempre fue una carrera, estudié esa carrera y me encantó y la ejercí con mucho éxito y me gustó mucho, pero siempre había esta parte de querer saber más y meterme y meterme. Y bueno, pues así siguió, tomé cualquier cantidad de cursos en momentos que los necesitaba, obviamente, otros en que simplemente era la curiosidad de seguir conociendo este mundo tan grande de la psicología, pues de todo lo que se desprendía. Y finalmente llega la pandemia y un día sentada en mi casa, de verdad, me llegó un aviso, me llegó algo que dije, esto no va a durar 3 meses, esto es un cambio de era y hay que vivir diferente, hay que trabajar diferente y el que no pueda con ello se va a morir. Así fue, o sea, fue como un balde de agua fría a la vez, o sea, como una conciencia de decir, y ponte la pila porque si no, no la libras. Y ahí fue donde dije, pues ponte la pila, Lourdes, y empieza a moverte. Les quiero decir que el primer curso que tomé, que fue uno de paradigmas, con Rosy Sandoval, o sea, no sabía yo ni qué era el Zoom, para que me entiendan. O sea, era así como que, ¿cómo le pico y dónde le hago? No podía entrar al curso, o sea, muy complicado. Y ahí fue donde yo empecé a querer ya transmitirle a la gente y poder ayudar a la gente y poder, pues a lo mejor con mis testimonios ayudarlos si es que les sirven y ya, o sea, ya algo más diferente también, bueno, pues ya trabajar en esto y entonces pues ya entro con Spencer a Legacy y bueno, ahí ya se viene como más concreto el que yo quería empezarme a formar desde ese punto, desde el ser, y ser una emprendedora de un nuevo camino con la idea de dejar un legado en el mundo y obviamente empezando por mí. Pues el crecimiento que he tenido ha sido pues difícil, duro, a veces quieres, a veces no quieres. También he pasado por una etapa que fue muy linda y a Bertalú le tocó porque también fue una etapa en la que me llené de cursos y llegó un punto en que yo ya no sabía para dónde ir y tuve que crear conciencia y decir, se acabó, o sea, tienes que hacer un stop en tu vida, Lourdes, y empezar como a poner en práctica tanta información tan maravillosa que he recibido de mis mentores y no seguir recibiendo, pero no poniéndolo en práctica. Y sí, ahí se me vino un quiebre, les soy sincera, se me vino un quiebre porque no sabía hacia dónde ir, pero al final, bueno, pues vuelvo a entrar en esta parte, pues sí, pidiéndole a Dios que me ayudara y empiezo a entrar al ser, ¿no? A mi ser otra vez, a mi esencia y empecé a decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Desde dónde quiero yo trabajar? Y como les comentaba hace rato, pues sí, con el punto de que es que quiero el dinero, pero es que quiero el éxito, pero es que yo veo que a la gente le va muy bien y porque a mí no. Y hoy entiendo que no porque yo no estaba conectada con mi esencia. Y yo estaba en el afuera, en el tener, en otra cosa totalmente diferente. Y hoy que me siento conectada, hoy que quiero trabajar desde mi esencia, desde mi ser, hoy que quiero ayudar a las personas a que tengan un camino más fácil, mucho más fácil del que nosotros hemos vivido, yo creo que de los tres, que no quiere decir que no vayan a tener quiebres en su vida, porque es parte de vivir, pero sí como crear conciencia de una serie de situaciones. Y bueno, pues he elegido algunos como temas específicos que quiero aportar, pues muy basado en mis experiencias y muy basado en mis malas decisiones también, se los digo. Y esto es pues para poder como decir todo lo que yo he pasado y a lo mejor no evitarles, crearles una conciencia de que a veces lo que nos enseñaron o lo que hemos vivido, no es que fue malo o no malo, pero hay otros caminos, simplemente mostrar que hay otros caminos que les pueden funcionar a unos una cosa, a otros otras, muy válido y muy respetable, pero por lo menos por mi parte, dar lo mejor, por mi parte
expresar lo que yo viví, lo que yo sufrí por unas creencias que tuve y que me fue difícil, pues quitármelas, a Dios gracias ya salieron, y pues ese es parte de todo este camino que he llevado. Y bueno, pues hoy también me encuentro con Bertalú, hago la certificación, la verdad. También ahí cuando me quiebre ahí, yo le dije, yo ahorita no puedo. O sea, de hecho les voy a confesar, ella me estaba haciendo un coaching y a la hora que empezamos a ver las metas, yo volteé y le dije, no puedo, no estoy comprometida, no me puedo comprometer. Y ella me decía, pero ¿cómo? Estamos haciendo un coaching. Y yo le dije, es que no estoy en el momento de comprometerme, no puedo. Tengo que dejar y tengo que hacer un paro en mi vida, ¿no? Y fue cuando, pues para mí fue maravilloso, la verdad, haber hecho eso. Y creo que, bueno, creo que a muchos les sirvió también el también darnos cuenta que no es ir contra el reloj, que también tenemos que parar, que también tenemos que aquietarnos y ver qué es lo que queremos en la vida y hacia dónde queremos ir. Y yo creo que ese aquietamiento y ese paro que yo hice en esos meses, que aunque eso con la certificación, pero sí muchas cosas las paré, fue pues muy bueno porque me ayudó a alinearme otra vez, me ayudó a saber desde dónde quería trabajar, me ayudó a saber lo que quería hacer realmente. De hecho, yo tenía muchos proyectos totalmente diferentes a lo que estoy haciendo ahorita. Y hoy estoy segura que lo que quiero hacer me encanta y estoy muy contenta y pues bien, y quiero pues, dar mentorías, quiero dar coaching, quiero hacer mis cursos y realmente desde ahí, pero desde el ser y realmente para dejar un granito de arena y para poder aportar lo mejor de mí a las personas. Ese es el punto. Wow, muchas gracias, Lulu, por todo lo que nos compartes. Justamente cuando yo te conocí, estabas en uno de esos procesos, ¿no? Y me recuerdo mucho en el taller que hicimos de los milagros del amor allá en Tepoztlán, cuando nos compartiste tu historia y lo que querías y te permitiste mostrarte a todos, yo creo que dejaste una huella muy importante en nuestros corazones, de verdad. Y, y quiero agradecerte, ¿no? Porque das pasos que mucha gente de repente no se atreve a dar, ¿no? Para mostrarse y como bien lo dijiste, para compartir. Y también como Bertalú nos compartió, sus puntos de quiebre, o sea, esos momentos donde en la vida donde dices, ¿y ya para qué, no? ¿Y qué sentido tiene? Y todo me ha salido mal, grandes fracasos, malas decisiones que a veces tomamos, pero que tenemos que hacer la conciencia de que ese momento difícil por el que estamos pasando, quiebras, desencuentros amorosos, pérdidas de familiares, enfermedades, o sea, nos pasa de todo en la vida, hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir derrotados, pero hacer la conciencia de que ese momento puede ser el punto donde empecemos a conocernos más, a definir. O sea, yo creo que siempre que me preguntan, ¿cuál tú crees que es el primer paso para iniciar un camino de estos es detenernos y a veces los puntos de quiebre son ese, estate quieto, ese detente aquí, empieza a ver el panorama, a tener una nueva perspectiva, a aislarte del ruido del mundo y empezar desde ti, ¿no? Yo creo que eso es uno de los pasos más importantes. Y bueno, ya nos han contado mucho, muchísimo, han mencionado la certificación. Ahora cuéntenos más acerca de la certificación, porque yo creo que de la mayor parte de la audiencia son emprendedores y quisieran realmente, o quizá están en este punto donde no saben para dónde, no saben qué decisión tomar, o quizá la están pasando difícil. ¿En qué consiste la certificación? ¿Cómo pueden unirse? Ahora sí, cuéntenos todos estos detalles para que ellos puedan tener esta opción para realmente empezar con el pie derecho y emprender desde el ser. Ok, yo Bueno, soy, Betalu. gracias Lulu y Josué. Bueno, la certificación de coaching y mentoring para emprender, es importante aclarar que no necesariamente tiene que ser para un emprendedor en temas de negocio. Es decir, cuando hablamos de coaching y mentoring para emprender, la base central es el emprendimiento de nosotros mismos. Es decir, quiénes somos, hacia dónde vamos, para qué estamos acá, qué me apasiona
y de repente, como tú bien lo decías, ¿cuáles han sido mis quiebres que me sirvan de insumo y de ingrediente para construirme, para regenerar mi ser, para hacer una reingeniería de esto que yo soy para emprender? Emprender un matrimonio, emprender un proyecto de ser papá o emprender un negocio. Es decir, la certificación apunta para todos los emprendimientos, pero iniciamos en el ser. Los 3 primeros meses nos enfocamos en trabajar en ese quién soy, en esas bases de identificar de qué estoy hecho, de qué estoy hecha, y luego pasamos al hacer. Eso que yo hago desde lo que me apasiona, no desde la profesión, así como lo dice esta filosofía del Ikigai. Es decir, ¿cuál es mi profesión? Eso que te apasiona. De repente yo estudié contaduría, pero me apasiona la repostería, entonces yo me dedico la mayor parte de mi vida a hacer torta, entonces mi profesión es la repostería, la contaduría no, porque a eso no me dedico. Y empezamos a hacer todo ese trabajo, luego terminamos en el tener eso que nosotros queremos tener, ese tener que es la consecución de ese ser para hacer y luego sí tener como resultado ese tener tiempo para mi familia, ese tener las cosas materiales que yo quiero, ese tener el equipo que yo quiero tener, pero ¿de dónde lo armo? En el hacer lo armo. ¿Cómo quiero hacer que mi equipo sea un equipo también sólido, un equipo coherente, un equipo lleno de amor, un equipo lleno de bienestar integral, que se sienta contento, feliz, hablando de negocios, en el negocio, pero hablando también en ese equipo, de su familia, que mi empleado, que mi colaborador se sienta en equilibrio en su casa, en su familia, porque esa es su empresa, ese es su proyecto fundamental. Así lo compartimos en la certificación. Tu proyecto fundamental eres tú y tu familia. No estoy casado, ok, tu familia, papá, mamá, hermanos, tu familia, sobrinos, tu familia, tu esposo. Ay, es que yo estoy recién casada. Bueno, ese equipo es tu esposo, tu pareja, tu esposa. ¿Cómo están armando ese emprendimiento y ese proyecto? ¿Con cuáles valores están emprendiendo ese proyecto? De allí también trabajamos todo, porque la metodología que utilizamos es el aprender haciendo. Entonces, voy desarrollando cada módulo, cada submódulo en el ser, en el hacer para tener, y luego lo voy poniendo en práctica. Tenemos laboratorios en vivo para acompañarlos allí con la metodología que nosotros diseñamos para llevar a cabo sesiones de coaching y las sesiones de mentoring. ¿Cierta? Entonces, ¿esta certificación solamente es para acompañar emprendedores que quieren crear empresa? No. Esta certificación es para todas las personas que quieran emprender en su ser, emprender una vida consciente, emprender una relación consciente de pareja, que quieran emprender una relaciones sanas, unas relaciones constructivas, unas relaciones vitamina, porque es que me acostumbré a tener relaciones desde mi herida, desde escuchar para responder y no escuchar para comprender. Entonces, y comprender con el sentido y con la finalidad de no ser reactivo, sino ser parte de ese cambio en el crecimiento del ser humano. ¿Cómo yo puedo aportar, incluso con el silencio? Hay veces nosotros aportamos más con el silencio. Hay una frase que a mí me encanta que dice que el mejor consejo que tú das es el consejo que no te están pidiendo, es el silencio. Entonces, si no te están pidiendo que no aconsejes, simplemente escucha, porque de repente esa persona solo lo que requiere de ti es tu tiempo de escuchar, escuchar para él entender en medio de su caos, de su quiebre que está viviendo. Entonces, eso nosotros en la certificación le entregamos a las personas. Aquí tienes una ruta para tu acompañar. En el coaching, pues dejamos que las personas se expresen. En el mentoring acompañamos desde nuestra experiencia y en ambas metodologías, tanto en el coaching como en el mentoring, es importante acompañar desde la experiencia. Algunos dicen, para hacer coaching no es necesario experiencia. Yo digo, sí es necesario tener experiencia, tener la metodología para hacerlo e incluso tener la formación y las herramientas para hacerlo. Porque es importante aclarar que el coaching no es una terapia, no es psicología. Nosotros no estamos haciendo una sesión de análisis a la persona porque no estamos formados, salvo que seamos psicólogos. En la certificación he tenido la fortuna de tener alumnas psicólogas especialistas en psicología clínica.
Y la importancia de la mirada. Oye, tú como coach no eres psicólogo. Tú no vas a entender el mapa mental o la forma de actuar de la persona desde el coaching. Te estás formando en 6 meses, te vas a formar y luego vas a empezar unas prácticas, a diferencia de un psicólogo o de un terapeuta que hacen una carrera profesional y se dedican a el estudio especializado de la persona, del ser. Entonces, es algo que sí recalcamos mucho, la responsabilidad y los principios éticos. Ojo, no es una sesión cuando alguien dice, ay, es que hoy una terapia, es que me van a hacer coaching. Ojo, eso no es terapia. Eso es una sesión de coaching que simplemente es una metodología, es simple, pero con mucha responsabilidad. Porque nosotros, los que acompañamos a las personas con la disciplina del coaching, hay una responsabilidad. ¿Desde dónde lo estoy acompañando? Aquí Lulu y yo hemos compartido que hemos vivido depresión. En mi caso, si a mí me dice una persona, a ver, te requiero que tú me acompañes en coaching o en mentoring, en una depresión que estoy viviendo, te digo, no soy la persona. Viví una depresión, esta certificación nació de una depresión que fui documentando durante 39 meses para entender, como tú decías, Josué, nos retiramos, nos aislamos, observamos y me auto-observo, qué estoy viviendo, qué estoy experimentando, qué estoy comunicando en medio de una depresión, porque en una depresión, en mi caso, pues todo el mundo era culpable y yo simplemente era una víctima, cosa que no era así. Por eso hoy en día digo, yo creé mi depresión a causa de mis heridas, todo ese caminar a lo largo de mi vida. Y a los 38 años bofetearon mi ego y ese globo de helio se espichó y Berta terminó en una depresión en donde yo decía, no es justo lo que estoy viviendo, incluso Dios era culpable de mi situación en ese momento, cosa que vuelvo y resalto, no fue así. La única responsable de eso y la única que creó eso fui yo. Entonces, en la certificación precisamente acompañamos a las personas a que puedan conectar con su esencia, con su ser, con un programa, Josué, que en algún momento te invitaré porque ahora ha estado en pausa, que se llama Conectando con tu genio financiero, que precisamente en este programa hablamos de eso, de los emprendimientos, pero desde el ser, es conectar con ese genio que todos tenemos, ese genio financiero, ese genio para emprender, ese genio para comunicarnos, ese genio para relacionarnos, ese genio para transmitir lo que nosotros somos, ese genio que conecta con el amor propio. Porque fíjate que la Biblia algo que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es que por eso hoy en día las relaciones están tan fracturadas, porque es que cómo vamos a amar al prójimo si lo estamos señalando y no somos conscientes que hay 4 dedos señalando a este. Ámate tú primero para que puedas amar a este que tú estás señalando. Este que tú estás señalando es un maestro que te viene a llenar de sabiduría desde lo que tú estás viendo. Ok, eso que tú estás viendo en la otra persona, ¿qué me viene a enseñar a mí? ¿Desde dónde tomo eso? Desde el juicio, que es una de las cosas fundamentales en el coaching. Nosotros en una sesión no entramos a enjuiciar a alguien, oye, ¿por qué no se le ocurre decir esto? O en la mentoría, sino precisamente desde la esencia lo que cada ser humano es, desde la forma en que el ser humano se expresa, desde la forma simple de expresarse. Es algo que yo amo, expresarnos desde la forma más simple, que todo el mundo pueda entender. Entonces, también en esta certificación le decimos a la persona, utiliza el lenguaje más simple para que tu coachee o tu mentee entienda lo que tú le estás diciendo. No utilices tecnicismos que lleven al coachee en medio de la situación que está viviendo o del mentee a decir, ¿qué me quiso decir? Es que no entendí qué me está diciendo. Ay, no, yo no le voy a demostrar. O sea, entonces comienza la persona a enjuiciarse ella misma y no a llevar un proceso sano que les permita a él despertar precisamente ese genio que está requiriendo despertarse en medio del proceso. Entonces los laboratorios son en vivo, grupales, no soltamos a nadie, hay uno a uno, es decir, mira, es que estoy viviendo este proceso con Lulú, lo que Lulú decía, estábamos en medio de una sesión de práctica y Lulú dice, Berta, la paro, no me siento, y yo, Lulú, pero estamos en una sesión, no puedo, ok, no pasa nada, también darnos el permiso de descansar, de parar, romper con las expectativas del otro. De repente todos los que estamos en ese momento
estábamos con la expectativa de terminar la sesión de laboratorio porque es una sesión de práctica, pero para Lulú no estaba bien y es respetable. Lulú en ese momento nos dijo, chicos, les pido disculpas, pero en estos momentos no me siento para venir a decir quiero hacer esto porque en estos momentos quiero estar en pausa. Y eso fue maravilloso porque fue un aprendizaje para todos, como Lulú dice, fue un aprendizaje para todos y un llamado también. ¿Qué requiero de tenerme hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy para cumplir expectativas de otro? Y no me estoy cumpliendo las propias. Entonces, Josué, esta certificación, vuelvo y les digo, es un producto pasado por mi piel durante muchos meses, 39 meses para ser exactos, y después de allí, pues pasaron otro tiempo porque esta certificación se lanza, empiezan a hacer en el 2017, pero se lanza en el 2022. Así que desde el 2022 venimos formando, entregando a las personas esta formación con aval internacional. La persona va a tener su certificado como coach y mentor con una metodología respaldada también en México por conocer. Allí en México tenemos unas alianzas también con algunas empresas, una certificación para que las personas puedan conectar con ese para qué estoy acá. No por ese por qué, sino ese para qué. ¿Para qué me despierto cada mañana? ¿Para qué me alimento? Si soy consciente de ese alimento que estoy recibiendo, quién emprendió ese proyecto, ese alimento que hoy llevo a mi boca, que alimenta mi cuerpo. Así que la certificación es precisamente una certificación de emprender desde el ser de manera consciente. Porque lo que les decía, yo emprendí a los 12 años, pero no lo hacía de manera consciente y mucho menos lo hacía desde el ser, lo hacía desde el hacer para tener esos resultados, esas expectativas, cumplir con todos esos estándares de éxito, de la acumulación de cosas materiales, pero hoy en día me dedico más a la acumulación de riquezas, amistad, relaciones, tiempo en familia y por eso al momento en que tú leías, mi semblanza es mamá de tiempo completo. Para mí eso es lo más increíble y es el éxito que hoy en día pregoro más que eso y ser hija de Dios. Wow, fantástico. Lulú, ¿tú qué quieres agregar acerca de todo esto? Bueno, pues como decía Bertalú, cuando entendemos lo que es emprender desde el ser, justamente no estamos emprendiendo la carrera o no estamos emprendiendo el negocio. Es, e- es, es tan profundo esto, es tan profundo que si de verdad, Josué, te das cuenta, o sea, emprender desde el ser es estar entregando lo que tú eres a las personas, es estar entregando toda esa humildad, todo ese también conocimiento, pero también todos esos quiebres, pero también todo esos tiempos cuando estamos ecuánimes, pero también esos tiempos de ser congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos, o sea, y todo esto viene desde ahí. Entonces, cuando yo empiezo a entender, porque obviamente al principio no es tan fácil, o para mí no fue fácil al principio, cuando yo empiezo a entender la metodología que usa Bertalú y empiezo a entender, o sea, qué es emprender desde el ser, o sea, es más, quité un poco la palabra emprender, o sea, desde dónde estoy viviendo hoy, o sea, qué estoy haciendo hoy en mi vida. Y cuando yo empiezo realmente a entender, a meterme en mi ser y a hacerme las preguntas, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? O sea, ¿por qué estoy aquí? Fue justamente cuando hice la parada, ¿por qué? Porque dije, a ver, o sea, quiero hacer mil cosas, pero la verdad es que no estoy segura de qué quiero en realidad. ¿Y qué crees? Me di cuenta que andaba perdida, como se los dije, andaba perdida en el tener y en el hacer y en el tener y obviamente no se me daban las cosas y es impresionante cómo se me iba bloqueando, bloqueando, bloqueando todo. Y cuando yo empiezo a entender esta parte de emprender desde el ser, pero emprende tú como persona, emprende desde tu esencia, sí, 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 sí me explico, o sea, entiende desde lo que tú eres dentro de ti porque eso es lo que tú vas a proyectar en lo que hagas, financiera, en ventas, en la carrera que quieras. O sea, si no estás trabajando desde esa parte tuya, de esa esencia tuya,
O sea, no estás emprendiendo correctamente, porque aparte no estás haciendo lo que amas. Estás por obtener algo material. Y cuando empezamos también a saber lo que somos, a entender esta parte del ser, también entra la humildad, pero también entra el darnos cuenta de nuestras partes oscuras y también es darnos cuenta de un panorama más amplio. ¿Por qué? Porque no nomás es el panorama del tener, es el panorama de lo que soy, de los valores, de lo que tengo. O sea, es el caminar todos los días y decir gracias porque camino, gracias por el sol, gracias por el árbol, gracias por mi coche, gracias, o sea, gracias, gracias, gracias. Y entonces toda esa parte es lo que te hace el ser y lo que fundamenta esta parte de decir emprendo desde el ser. Ojalá y me esté dando a entender qué tan profundo es de verdad emprender, porque emprendes tu ser. Ya olvídate lo demás. Emprendes tu ser y de ahí se abren muchas oportunidades. Creo, para mí fue lo que más me dejó esta certificación y por eso la amé y por eso estoy trabajando con Bertalú, porque creo y porque yo hoy me siento que vivo desde esa parte y me siento preparada para poder apoyar a las personas. Increíble, de verdad que lo dijiste muy bien, ¿no? No lo pudiste haber dicho mejor. Cuando emprendes es que te das a ti mismo. O sea, es un camino lleno de retos, lleno de aprendizajes, lleno de muchas cosas, donde cuando lo haces bien, llegas a un conocimiento profundo de ti y te das cuenta del para qué, como lo decía Bertalú, para qué estoy aquí, para qué hago lo que hago, porque no va a ser algo fácil, porque no va a ser algo que de la noche a la mañana explote, pero cuando lo hacemos desde quiénes somos, podemos seguir todo el camino. Así Eh, es. para ir cerrando, cuéntenme cómo las podemos encontrar. De todas maneras, voy a dejar sus redes aquí en la descripción, pero ¿dónde las podemos encontrar para contactarlas, para poder tener más información de esto e inscribirse a la certificación? ¿Dónde las encontramos? Claro que A mí en sí. no. Bueno, a mí en Dale, arroba Lulu. coach Lulu Herrera, es mi Instagram. Y ahí me escriben directamente. Y Bertalú, pues ya les dirá las fechas que empezamos, la próxima certificación. Claro que sí. Bueno, yo soy ante todo agradecerte por la invitación, al igual que Lulú, por este espacio maravilloso. Me encuentran en redes, en cualquier red social, me van a encontrar como @Bertalú Giraldo, Berta sin H, así como aparece mi nombre, Bertalú Giraldo. Allí vas a encontrar el link que te lleva a la certificación, a la página web de la empresa, y allí vas a encontrar como todo esta ruta de lo que es la certificación. Lo que hacemos, lo que entregamos, a quién está dirigido también, acá hemos hablado pues que es para todos, pero lo fundamental es que es para aquella persona que está preparada de trabajar en sí mismo, el conocerse, el autodescubrirse, que no es una tarea sencilla. La certificación, las inscripciones están abiertas. Empezamos la nueva corte el próximo año, en enero. Es una certificación de grupo cerrado. Es decir, aquí no es algo que esté la persona, me inscribí ahorita y empezamos en enero y en enero empiezan a ingresar otras personas. No, las personas que ya están allí inscritas para la corte de enero son las únicas que van a ingresar. No ingresa más nadie. Es un grupo cerrado, privado, precisamente por los temas de confidencialidad. Es una experiencia fuerte donde la gente también comparte muchas cosas íntimas y obviamente allí nos reservamos ese contrato o esa promesa de confidencialidad, que lo que pasa en la certificación se queda en la certificación, y por eso es un grupo cerrado, que la persona sabe que entra allí y es un espacio seguro también. Entonces, para todas aquellas personas que quieran emprender, así como lo dijiste tú, Lulú, perfecta, me encantó la definición, precisamente, empezar ese emprendimiento de nosotros mismos, para luego entregar desde eso que amamos, desde eso que somos, desde los valores que cada uno dice que tiene y quiere entregarle al mundo, y ahí entra la coherencia precisamente entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Así que invitadísimos todos a la certificación y gracias, Josué, nuevamente por la invitación.
Y a ti, Lulu, por ser puente para conectar con personas increíbles. Gracias, sí, gracias Josué también a ti por darnos esta oportunidad. Siempre para mí es un gusto estar en contacto contigo y bueno, pues invitar a todos a esta gran certificación, la verdad vale la pena. Yo creo que es algo súper diferente a lo que estamos acostumbrados o a lo que creemos y también quedar muy claro que pues la palabra coach ahorita está un poco quemada, un poco, pues no sé, hay mucha polémica porque desafortunadamente la han usado para ser psicólogos, para ser hasta psiquiatras, en fin, y no es el caso. Aquí el valor y el respeto que se maneja en esta parte de no pasarnos a un punto que no nos corresponde sí lo dejo muy claro porque es algo pues, de los valores de la certificación. No podemos pasarnos de lo que es un acompañamiento como coach o como mentor, nada más. Y bueno, pues gracias a todos y esperemos vernos en la certificación. Muchísimas gracias a las dos. De verdad fue un gusto haber compartido con ustedes. Nos llevamos unos insights muy, muy poderosos. De verdad que escuchen varias veces este episodio porque hay muchas perlas de sabiduría muy importantes. Y ya saben, este episodio se va a transmitir el 10 de octubre de 2024. Entonces tienen tiempito, pero no se tarden en ir a las redes de Bertalú Giraldo, a las redes de Lulú. Se las voy a dejar en la descripción para que se puedan inscribir e inicien el 2025 emprendiendo desde su ser, porque créanme que eso es lo que les va a dar verdadera plenitud y satisfacción en sus vidas. Muchas, muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta este punto. Recuerden, compartan mucho este episodio, compártanlo con todas las personas que crean que les pueda servir lo que estas dos titanes del desarrollo personal nos han compartido y para que sigamos expandiendo el impacto positivo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias, bye.